Moscú. El país se prepara para recibir el nuevo año 1960. Las calles están inundadas de millones de moscovitas. La risa, la alegría y la celebración están en todas partes. El Año Nuevo en la URSS es la fiesta más alegre y favorita de la gente. Y en este bullicio previo a las vacaciones, nadie podía siquiera pensar en una amenaza mortal que se cernía sobre la ciudad soviética más grande y sobre todo el país. Nadie sospechaba que en estos alegres días podría estar en el mismo epicentro de una terrible epidemia. El 23 de diciembre, el artista Alexei Alexeyevich Kokorekin llega a la capital de un viaje de negocios a la India. Alexei Kokorekin es un artista famoso en la URSS. Artista gráfico. Artista de carteles. Autor de numerosos carteles de propaganda conocidos. Trabajador de arte de honor de Rusia. Ganador de 2 premios Stalin 46 y 49 años. La vida era favorable a Alexei. Trabajo. Familia. Carrera. Viajes al extranjero. Pero solo 6 días después de regresar a su tierra natal, Alexei morirá debido a una enfermedad desconocida. Al regresar a Moscú, Kokorekin fue recibido por su esposa e hija. Juntos se subieron a un taxi y se fueron a casa, pero por la noche, Alexei se sintió mal. Al día siguiente fue al médico en busca de ayuda. Le diagnosticaron gripe, pero su condición siguió empeorando. Desarrolló una tos severa y una erupción en todo el cuerpo. El 27 de diciembre, Kokorekin fue hospitalizado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Botkin. En el hospital, el artista continuó siendo tratado por una forma severa de gripe, considerando que la erupción en el cuerpo era una manifestación de una reacción alérgica. Pero a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, el 29 de diciembre de 1959 Alexei Kokorekin murió, debido a las sospechas de la plaga. El cuerpo de Kokorekin fue incinerado, pero la verdadera causa de la muerte siguió siendo un misterio para los médicos. Incluso invitado a la autopsia del cuerpo de Kokorekin, el académico Nikolai Kraevsky dijo que este caso estaba más allá de su competencia. Al segundo día de la muerte del artista, se diagnosticó un virus desconocido en 4 personas más. Esta es una enfermera y un médico tratante que atendió a Kokorekin. El virus se encontró en un adolescente que estaba en la sala un piso más abajo, directamente debajo del respiradero conectado a la habitación de Kokorekin. Un plomero del hospital contrajo el virus al pasar por esta habitación. El virus se estaba propagando rápidamente por toda la ciudad. Pero hasta ahora nadie sabía qué tipo de virus era. Pasarán otras 2 semanas antes de que los médicos descubran a qué se enfrentan y hagan sonar la alarma. ¿Cuál es el cuadro clínico de la viruela? ¿Por qué a veces se le llama negro? La viruela es principalmente una fiebre, escalofríos. Entonces comienzan a aparecer lesiones en la piel. Primero, aparecen manchas, se convierten en un tubérculo, luego, en un nódulo en una vesícula, es decir, una burbuja llena de pus. Si la burbuja se llena de sangre, entonces el diagnóstico es viruela negra. Esto es raro y, por supuesto, el caso más grave. Negra porque la última etapa de todos estos cambios de piel es cuando estallan las burbujas y se forman costras. Y donde había sangre, las costras se vuelven negras. Tanto el rostro humano como el cuerpo se vuelven negros. Terrible imagen. Es por eso que esta opción se llama viruela negra. Así lo anunció el virólogo Víctor Schweb, quien estuvo directamente involucrado en la eliminación de la epidemia. Pero, ¿por qué los médicos no podían diagnosticar la viruela, aunque esta enfermedad es ampliamente conocida en todo el mundo?
El caso es que el último caso establecido de viruela en la URSS se registró hace más de 30 años. Apenas un año y medio después de la Revolución Socialista en Rusia, se emitió una resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia sobre la vacunación obligatoria contra la viruela, que tenía carácter universal. En 1919 se registraron en el país 186.000 casos de viruela. En 1925 a 25.000. En 1929 a 6.094. En 1935 a 3.177. En 1936. La viruela había sido erradicada en la URSS. Ha crecido toda una generación de médicos soviéticos que nunca han visto la viruela. Sin embargo, la viruela siguió existiendo en muchos países del mundo y por lo tanto absolutamente todos los ciudadanos de la URSS que viajaron fuera del país tuvieron que vacunarse contra la viruela. Alexei Kokorekin fue vacunado contra la viruela en la infancia. 2 semanas antes del viaje. Kokorekin también recibió una vacuna contra la viruela. Pero no se observó ninguna reacción vacunal, aunque es indicador de una vacunación administrada correctamente. Pero también hay otra información de que Kokorekin no se vacunó y los documentos fueron falsificados. Una trágica combinación de circunstancias condujo a la muerte del artista y la amenaza de una epidemia en toda la Unión. Durante una gira por la India, Alexei Kokorekin estuvo presente en la quema de un brahman fallecido. Y luego participó en la venta de las pertenencias del difunto, donde compró una alfombra que llevó consigo a la URSS, así como muchos otros recuerdos y regalos. Tras la aparición de nuevos casos, así como tras la aparición de erupciones en la piel, quedó claro que esta enfermedad no es influenza. Se envió una huella de la piel de uno de los pacientes al Instituto Médico Mechnikov. Allí, el conocido académico Morozov, el mayor especialista soviético en viruela y vacunas, se familiarizó con una muestra de piel. El virólogo Víctor Suev dice. Y luego el académico Morozov dijo, Víctor, escriba un informe al ministro de Salud de la URSS. Y yo, investigador junior, el candidato de las ciencias médicas con mano temblorosa, bajo su dictado, escribo una frase que recordaré por el resto de mi vida. Los cuerpos de Paschen fueron encontrados en la preparación del paciente T. Los cuerpos de Paschen son partículas del virus de la viruela, que fueron descubiertas por el microbiólogo alemán Paschen. Tras esta noticia, comenzó la verdadera batalla contra la infección. Moscú se cerró inmediatamente a la entrada y salida. Los contactos del paciente se rastrearon desde que subió al vuelo de Aeroflot desde Delhi hasta los últimos días. No solo fueron identificados por su nombre los amigos y conocidos con los que estuvo en contacto, sino también los aduaneros de turno que lo recibieron, el taxista que lo llevó a su casa, el médico local y los empleados de la clínica. Uno de los conocidos de Kokorekin, que viajó a París, lo sacaron del vuelo de Aeroflot cuando el avión estaba en el aire. El avión dio la vuelta y el pasajero peligroso y todos los que estaban a bordo fueron enviados a cuarentena. Uno de los conocidos de Kokorekin enseñó en el instituto y tomó exámenes de los estudiantes. Cientos de personas fueron enviadas inmediatamente a cuarentena desde esta universidad. Los recuerdos traídos de la India, que se vendían en tiendas de segunda mano, fueron confiscados y quemados. Un día después, todos los visitantes de estas tiendas y compradores de exóticos fueron identificados y puestos en cuarentena. El gobierno de la URSS ordenó entregar urgentemente la vacuna contra la viruela para la vacunación general de la población de Moscú. En 3 días, se entregaron en avión a Moscú 10 millones de dosis de vacuna contra la viruela. La vacuna llegó de los institutos de vacunas de Tomsk, Tashkent y Krasnodar.
Se movilizaron 26.963 trabajadores de salud para la vacunación. Se abrieron 3.391 puestos de vacunación y se organizaron 8.522 equipos de vacunación para trabajar en organizaciones y departamentos de vivienda. El 25 de enero de 1960 se vacunaron 5.559.670 moscovitas y más de 4 millones de habitantes de la región de Moscú. En total, del 16 al 27 de enero de 1960 más de 6 millones de personas fueron vacunadas contra la viruela. Esta fue una campaña sin precedentes en el mundo para vacunar a la población, tanto en términos de escala como de tiempo. Desde el momento en que se llevó la infección a Moscú hasta que se eliminó el brote pasaron 44 días. Y han pasado solo 19 días desde el comienzo de una lucha organizada contra el brote hasta su finalización completa. Como resultado del brote, 46 personas se enfermaron de diversas formas clínicas de viruela, incluido el propio Kokorekin. 3 de ellas fallecieron. Se evitó la aparición de una epidemia a gran escala en Moscú y en el país. Las vacunas contra la viruela permanecieron en la atención médica soviética hasta principios de la década de 1980. Hasta ahora, en las playas de todo el mundo, se puede reconocer a una persona soviética por 2 marcas en su antebrazo derecho. Una de las marcas es una vacuna obligatoria contra la viruela, que se le dio a todos los niños inmediatamente después del nacimiento. En el siglo XX, el virus cobró la vida de 300 a 500 millones de personas. A fines de la década de 1960 la viruela afectó a entre 10 y 15 millones de personas no vacunadas. En 1958 el viceministro de Salud de la URSS, Zhdanov, habló en la sesión de la Asamblea Mundial de la Salud con un programa para erradicar la viruela en todo el mundo. El discurso fue seguido por la resolución WHO 54 que fue adoptada por unanimidad por la Asamblea y lanzó la campaña contra la viruela. En 1967 la Organización Mundial de la Salud decide intensificar la erradicación de la viruela mediante la vacunación masiva de la humanidad. De 1958 a 1979 la URSS proporcionó 1.500 millones de dosis de vacuna contra la viruela. Y también envió especialistas a los lugares donde la enfermedad se propagó en países asiáticos y africanos. Actualmente se cree que el virus de la viruela existe en solo 2 laboratorios en el mundo, en Rusia y en los Estados Unidos. Muchos expertos abogan por su destrucción por razones de seguridad.